El Manchester City ha pasado por encima del Aston Villa en la primera parte y aprovecha el empate del Arsenal para acercarse al líder de la Premier League. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester City ha ganado por 3-1 al Aston Villa de Unai Emery gracias a una primera parte en la que los de Pep Guardiola han sido clarísimamente superiores a un equipo villano que, bueno, pues solo ha podido minimizar los daños gracias a la grandísima actuación de su portero, Dibu Martínez, que aún así ha terminado encajando 3 goles. Triunfo clave en la pelea por el título de la Premier League. En mi opinión, el Manchester City tenía que aprovechar el pinchazo, el empate a 1 del Arsenal frente al Brentford, jugando como local, un Brentford que logró empatar en una acción muy polémica en la que después los árbitros, creo que en las últimas horas los árbitros ingleses han salido a decir que se equivocaron, que el fuera de juego que se tiró, la línea de fuera de juego que se tiró, que esa acción estuvo mal señalizada. Por lo tanto, también un empate con mucha polémica para los de Mikel Arteta, que tienen que afrontar esta semana, además, después de 2 resultados negativos, sumando la inexperiencia que tienen en este tipo de peleas por el título, en este tipo de grandes partidos, tienen que afrontar ese Arsenal-Manchester City que se va a jugar el próximo miércoles durante los partidos de Champions. Así que yo creo que todos o casi todos vamos a estar más pendientes de ese partido clave por una Premier League que se ha puesto muy igualada después de que el Manchester City esta semana sí, después de no poder sumar nada en la pasada frente al Tottenham, con ese pinchazo también del Arsenal. En esa ocasión los de Guardiola no lo pudieron aprovechar, pero en esta sí lo han hecho, jugando como locales, marcando muy pronto y yéndose al descanso con un partido totalmente sentenciado. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios diciéndome lo que creéis que va a pasar en ese Arsenal Manchester City de la próxima semana y lo que va a pasar al final, quién será campeón, si el conjunto Citizen o el conjunto Gunner de Mikel Arteta. Una alineación, la de Pep Guardiola, que al final le ha valido para ser claramente superior y que su equipo se quede a 3 puntos del Arsenal, pero eso sí, con el conjunto de Guardiola habiendo disputado un partido más en la competición. Por lo tanto, el Arsenal podría quedarse a 6, ¿no? Si ese partido se jugase, pero como tienen ese duelo entre ellos, lo posible es que al final el Arsenal termine o iguale a partidos al Manchester City y su ventaja sea tan solo de 3 puntos. Bueno, eso es adelantar muchísimo. Lo cierto es que hoy Pep Guardiola, pues ha sido para mí clave su plan de partido, su 3-2-5, con Bernardo Silva haciendo las veces de mediocentro cuando el Manchester City tenía el balón y las veces de lateral izquierdo cuando no lo tenía. Lo de no tener balón me refiero que hemos visto muy poquito durante la primera parte, porque el equipo de Guardiola, pues ha sido muy superior, aprovechando esa ventaja numérica, esa superioridad numérica que tenía en sus defensas frente a Watkins y a Bailey, para sacar el balón jugado desde atrás y en definitiva para hacerle daño por dentro y por fuera a un Aston Villa que en esos primeros 45 minutos pues es que se ha visto muy superado, con un Dibu Martínez que ha sido sin duda el mejor de su equipo, el único capaz de evitar o de frenar un poquito esa goleada que ha logrado el Manchester City en el primer tiempo y que podía haber sido bastante más si no hubiese estado el guardameta argentino. Desde muy pronto el Manchester City se ha puesto por delante en el marcador con un tanto en una acción a balón parado, minuto 3 de partido si no recuerdo mal, ese gol de Rodrigo Hernández a la salida de un córner, una acción a balón parado totalmente preparada, con unos bloqueos en la zona central para que el español llegase al primer palo y rematase de cabeza en un disparo
picado con el trail que el Dibu Martínez no ha podido hacer nada, no ha podido pues ser tan rápido como para sacar esa acción. Otra vez, minuto 10, una acción muy buena entre Rodrigo e İlkay Gundogan, en la que Dibu Martínez ha tenido que volver a aparecer. Otra acción con un İlkay Gundogan que hoy me ha recordado a ese futbolista alemán que vimos hace un par de temporadas en el Manchester City, siendo un llegador espectacular. Si recordáis, creo que fue hace 2-3 años cuando fue el máximo goleador de su equipo. Creo que se quedó en Premier sobre los 12-15 goles, una temporada espectacular de İlkay Gundogan, y hoy me ha recordado a ese a ese jugador, ¿no? Yendo muy directo, finalizando acciones, tirando desmarques, jugando a muy pocos toques, pero participando también poco en la creación del fútbol, sino más siendo un futbolista de área, ¿no? Que llegaba desde segunda línea. Ese 5-2-3 ha permitido al Manchester City pues jugar muy cómodo por dentro, encontrar constantemente a Rodrigo y que este pudiese jugar con Mahrez o con o con Kevin De Bruyne. También los cambios de orientación de Walker a Grealish para pues aprovechar las basculaciones que hacía un Aston Villa, que sabemos que en ese 4-4-2 habitual de Unai Emery, pues intenta siempre estar muy juntito, un equipo difícil de superar, pero hoy la verdad es que ese plan de partido, esos tres centrales, esa superioridad numérica en la última línea, el 5 contra 4 que metía el Manchester City, con Grealish, con Gundogan, con Haaland, con De Bruyne y con Mahrez contra la línea de 4 del Aston Villa, la verdad es que el Manchester City la ha sabido aprovechar muy bien. Y pues en ese primer tiempo, pese a que Dibu Martínez ha hecho paradas manteniendo el 1-0 durante muchos minutos, al final no ha podido llevarlo al descanso, porque en el minuto 38 ha llegado esa acción entre Haaland y Gundogan, con el alemán llegando al segundo palo y matando a portería vacía, y en el minuto 45 con Grealish provocando un penalti de Ramsey, en el que Mahrez pues ha tomado la iniciativa. Haaland se lo ha dejado, no sé cómo estará el tema exactamente de los penaltis en el Manchester City. Creo que van turnando, creo que el noruego no los ha tirado todos, he visto bastantes veces también al argentino lanzarlos. Al final él ha sido capaz de engañar a Dibu Martínez lanzando un penalti a la derecha del guardameta argentino y engañando por completo al guardameta del Aston Villa, que estaba siendo, o que ha sido claramente el mejor de su equipo en esos primeros 45 minutos, y que aún así ha terminado llevándose un 3-0 al descanso, que la verdad refleja bastante bien la tremenda superioridad que ha tenido el Manchester City, que rápidamente se ha puesto por delante con ese gol de Rodri, que también ha tenido varias acciones a balón parado en las que ha podido marcar algún gol más, pero al final ha sido tan solo ese 3-0, superioridad total de un Manchester City que tenía la oportunidad de acercarse al Arsenal y que ya en los primeros 45 minutos había resuelto por completo su duelo frente a un Aston Villa, que en la segunda parte, ya sin Rúben Díaz en el campo, que llevaba sin jugar desde el Mundial prácticamente, había tenido un minuto tan solo en los últimos partidos, pues no ha podido pues dar demasiada guerra, hay que decirlo. Tampoco Haaland ha aparecido en la segunda parte, después de que sobre el minuto 30 más o menos le tuviesen que masajear la zona del muslo de la pierna izquierda. En definitiva, un Manchester City que ya sabía que había resuelto el partido, y pues Guardiola dando minutos, repartiendo minutos y corriendo pocos riesgos. Unai Emery, pues un Aston Villa que ya en la segunda parte se notaba que era el equipo que más ganas tenía de seguir jugando, de seguir corriendo. Ollie Watkins ha marcado en el minuto 61 para acercar a su equipo, para marcar en 3 partidos consecutivos en Premier, algo que no había hecho durante toda su etapa en la primera división de la liga inglesa. El Manchester City ha tenido alguna acción, sobre todo de Mahrez, una muy clara en una especie de contraataque, en una buena acción con Julián Álvarez, que el argelino ha pues tirado por encima del Etihad Stadium, que ha sacado del estadio del Manchester City. Un Aston Villa que en los últimos 10 minutos aproximadamente, pues ha tenido o ha obligado a un Ederson que apenas había intervenido a tener que aparecer, con una buena acción a Coutinho, con una buena parada también en un intento de centro atrás del brasileño. Pero en definitiva un Manchester City que ha resuelto su partido en la primera parte, que ha sido muy superior, en el que hemos visto ese primer tanto de Rodrigo a balón parado, después el segundo de İlkay Gundogan y la sentencia para Riyad Mahrez. Un Manchester City que necesitaba ganar, no aprovechó la semana pasada el pinchazo del Arsenal frente a un Everton que llegaba en una dinámica muy mala, y que con esa aparición de Sondage
Kovacic en los banquillos fue capaz de dar la sorpresa. En esta ocasión el Arsenal volvió a fallar, pero ahora sí, el Manchester City lo ha aprovechado y con una primera parte espectacular. El próximo miércoles, creo que es sobre las 8:30, las 9 hora peninsular española, veremos ese Arsenal-Manchester City. Bueno, que claramente es un partido digno de una semifinal o de un partido importantísimo de la Champions League. Creo que todos, incluido yo, vamos a estar pendientes más de lo que ocurra en ese duelo, clave por el título de este campeonato inglés, que por algún duelo de Champions en el que, pues no tenemos cosas tan importantes en juego y también equipos de tanto nivel. Hasta aquí el repaso de lo que ha ocurrido. Recordad, Manchester City se queda a 3 puntos del Arsenal, pero eso sí, con un partido más jugado por parte de los de Pep Guardiola. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo. Vuestra opinión, por favor, en comentarios. Quién gana ese partido entre el primero y el segundo de la Premier y quién termina ganando este título de la Liga Inglesa. Gracias por verlo.